María Montaraces, buenas noches. Concilio a distancia otra vez para presentar un libro de EAS. Esta vez es el famoso libro de la Hildesjugend. Tenemos ya, digamos, tiempo a la espera, que teníamos ganas de presentar este gran trabajo con el Montaraz Javier Nicolás, el cual, pues como buen historiador, sabe llegar al quid de la cuestión y a la verdad. Y hoy vamos a hablar de los grandes malditos, ¿no? Nadie estuvo en ella, todo el mundo se hace el sueco, no había nadie, pero media alemana estaba afiliada. Y vamos a saber qué pasó, ¿no? Cuál es la historia verdadera, por qué la atracción del movimiento juvenil del Tercer Reich y bueno, pues y un poquito pues a dónde llegó todo eso y en sí en qué acabó, porque creemos, o ya no queremos avanzarnos, que va a haber una segunda parte. Bueno, buenas noches, Javier Nicolás. Muchas gracias por compartir este rato en nuestra hoguera virtual y esperemos que sea una noche provechosa para todos. Bueno, pues voy a hacer, si te parece, una breve introducción de lo que es la juventud hitleriana y a partir de ahí vamos viendo, que a fin de cuentas es lo que trata el libro, aunque el libro efectivamente trata solo desde que se inicia el movimiento juvenil hitleriano en 1922, es decir, 2 años después de creado el Partido Nacional Socialista, 1 año antes del Putsch de Múnich y 2 años antes de la nueva fundición del partido, ¿no? Entonces, ¿qué era la Juventud Hitleriana? Bueno, al principio, cuando se crea en el año 22, no es nada, bueno, no es nada, a ver si me entiendes. Está integrada dentro de la SA, porque en el año 22, como tú comprenderás, incluso el partido nazi está muy en pañales, ¿no? Llevan 2 años de recorrido, sí que van cada vez más acrecentándose, pero no existe todavía un movimiento juvenil como tal. Lo que hay son jóvenes que se apuntan al partido y entonces la SA, la Sturmabteilung, como sabes, las secciones de asalto, son los que de alguna manera pues los integran a estos chavales, ¿no? Que quieren estar ahí, que quieren colocar carteles, que quieren ir a los mítines, que quieren repartir octavillas, que se sienten obligados, porque acaba la guerra, la primera guerra, como sabes, acaba hace apenas 4 años y están muy soliviantados con todo el tema del Tratado de Versalles y necesitan de alguna manera resucitar, ¿no? Entonces, políticamente igual que los comunistas, también había las juventudes comunistas, por supuesto, ¿no? Entonces, desde el año 22, bueno, pues fíjate, al cabo de 1 año viene el Putsch de Múnich, el año 23, en el 1 de noviembre, con lo cual todo se vuelve a clausurar. Y como sabes, Hitler está en Landsberg, en la prisión donde escribe Mi lucha, y ahí el partido está totalmente, no existe, vaya. Es hasta que cuando sale de prisión y cuando ya el año 24-25 se vuelve a fundar en SDAP y de nuevo la SA y luego ya la SS y demás pues empiezan a funcionar. Entonces el movimiento juvenil sí que nace en el año 22 porque nace, o sea, el propio Hitler habla de un movimiento juvenil hitleriano, pero no nace como Juventud Hitleriana, como HJ, como Hitlerjugend, como organización con ese nombre. Pero sí que es verdad que nace como movimiento juvenil, eso es cierto. Y por eso la fecha del año 22 es la fecha que no solo yo, es una fecha que está establecida entre historiadores, ¿no? Es decir, este año estamos en el centenario de la creación del movimiento juvenil hitleriano, por eso hemos sacado este libro, ¿vale? Bueno, entonces prácticamente es hasta los años 30 que cuando se configura el movimiento juvenil como tal, es decir, en esos años 20, todo el final del año 20, que son años durísimos de tiempos de lucha en el que hay mucha confrontación con los comunistas y que hay, bueno, pues ya empieza a haber muertos, ya empieza a haber mártires por parte no solamente del partido de la SA, sino también de la Juventud Hitleriana, se va forjando ese movimiento juvenil que de momento no existe como movimiento, ¿vale? Y es hasta el año 32, un poco sería el año que efectivamente es cuando tosen y se les escucha, ¿vale? Es el Congreso de Potsdam, el amigo Schirach, Baldur von Schirach, que no fue el primer presidente de la Juventud Hitleriana, sino anteriormente hubo Gustav Adolf Lenk y Kurt Gruber, ¿vale? Pero Schirach es realmente el que potencia todo y el que a partir del año 32 con el Congreso de Potsdam, el que organiza de verdad el movimiento juvenil hitleriano de muchachos, que como veremos, las muchachas vendrían más tarde.
voy a seguir un poco el desarrollo. El libro, como sabes, este libro trata del año 22 al 39, como has comentado, es decir, hasta que empieza la guerra, ¿no? Entonces, el año 32, a raíz del Congreso de Potsdam, las chicas también quieren estar presentes. Hasta el año 32 los chicos desfilaban más o menos con un uniforme pastiche entre SA, partido, un poco de todo. Y es en el año 32 cuando realmente se configura como tal, pero todavía no ha nacido la juventud hitleriana, ¿vale? Pero en el Congreso de Potsdam hubo miles de jóvenes, las chicas también estaban ahí, y de alguna manera hicieron un conato de, ¿cómo te diría yo?, de protesta, ¿no? Diciendo, oiga, que estamos aquí, ¿no? Entonces Hitler escuchó que hubo movimientos, ¿qué pasa? Le preguntó a Schirach, que no, es que están las chicas ahí que quieren desfilar. Y Hitler dice, ¿y por qué no? Entonces Hitler se acerca, ve a las chicas monísimas todas con sus uniformes, y dice, ¿queréis desfilar? Pues desfilar, por supuesto, faltaría más, ¿no? Y por cierto, cambiar el uniforme que es horrendo, porque tenían un uniforme bastante en desuso, ¿no? Entonces fue ahí cuando no nace la BDM, porque nacería después, una vez llegado al poder, pero es cuando ya las chicas también empiezan a formar sus grupúsculos, ¿vale? Y por supuesto, finalmente, el 30 de enero del 33, cuando Hitler llega al poder, es cuando ya se institucionaliza todo el tema de la Juventud Hitleriana y de la Bundesdeutschmädel, las chicas, y entonces ya desde los 10 a los 14 son los más jóvenes y de los 14 a los 18 ya los más adultos, ¿vale? Vale, entonces podemos decir que hay un punto de inflexión. Del 22 hasta el 33, hasta el 33, serán más que nada las juventudes del partido, como aquí el Partido Socialista, el partido del PDCAT o el partido de las juventudes del Partido Popular, etcétera, etcétera. Ajá. Y es a partir del 33 cuando se instituye como una asociación juvenil en la que se harán actividades, además de lo que es el partido en sí. Correcto. Vale, entonces, a ver, también tenemos que tener muy en cuenta una cosa muy importante, y es que la Juventud Hitleriana, antes de ser como tal Juventud Hitleriana, sufrió un proceso de martirologio importante. O sea que en las luchas, ya sabes que había luchas entre comunistas y nacionalsocialistas a diario y había muertos en los dos bandos, ¿no? Y también hubo muertos dentro de las filas de los jóvenes hitlerianos, ¿no? Entonces ya se empezó a forjar esa base de martirologio, de mártires de la juventud hitleriana, ¿no? Entre ellos el famosísimo Herbert Norkus, que como sabes murió en enero del 32, es decir, un año antes de llegar al poder, y Norkus un poco fue como Horst Wessel, sería el héroe de la juventud hitleriana, ¿no? Hasta el final, hasta el 45 era el que digamos, ideologizaba o representaba esos mártires de la época de lucha que llegó hasta el año 33, ¿vale? Entonces, a partir del 33 es cuando efectivamente se crea todo, se organiza y se organizan una serie de actividades muy potentes de cara a la formación del joven, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que de los 10 a los 14 eran el Jungvolk y la Jungmädel, es decir, los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, y a partir de los 14 hasta los 18 entraban en lo que era la Hitlerjugend y la BDM, la Bundesmädel, ¿vale? Que eran los mayores, ¿no? Y a partir de los 18 ya ahí ya podrían escoger si querían ir al partido, si querían ir a la SS, si querían ir al Frente Alemán del Trabajo o si simplemente querían ir a la universidad. O sea, no tenían por qué estar en un... O lo más importante, que es lo que la mayoría escogió, ir a las escuelas especiales. A las Napola, que eso hablaremos más tarde, a las escuelas especiales Adolf Hitler y esas escuelas de mandos que fueron vitales y que debido al decursor de la guerra pues se interrumpió como todo, ¿no? Entonces, pero bueno, las actividades básicamente que organizaba la Juventud Hitleriana eran de dos tipos: las internas, es decir, la de formación en los propios locales de la Juventud Hitleriana, es decir, los chavales iban a la escuela, ¿eh? Hay un poco tópico en cuanto a esto. Se piensa que en el Tercer Reich los chavales iban a la escuela de uniforme. No, oiga, no. El uniforme se lo ponían cuando salían de la escuela. En la escuela iban de civil. Es cuando salían, iban a los locales, que iban a preparar el fin de semana, a preparar los campamentos, las marchas, las canciones. Es cuando se ponían el uniforme, pero en la escuela no llevaban uniforme. Esto es muy importante remarcarlo porque hay mucho error en cuanto a eso, ¿vale? Entonces, toda esa formación interna era la formación ideológica, si quieres, la preparatoria pues, de todo lo que es el nacionalsocialismo. Y después, lo más importante, los fines de semana, que es cuando se iban a las actividades al aire libre, ¿no? Es decir, ya campamentos, marchas, que se lo pasaban bomba. La verdad es que yo, que he conocido muchísimos miembros de la Juventud Hitleriana, lo dije hace poco en una conferencia,
que la frase que a mí me repitieron el 95% de los que entrevisté, y son muchísimos cientos, era la mejor época de mi vida, ¿no? Es decir, realmente era una juventud sana, que tenía un norte, habían acabado de perder la Primera Guerra Mundial y por fin tenían un objetivo, ¿no? Veían un futuro, ¿no? Un futuro que además pasaba por tener una formación, una vida de campamento sensacional, una camaradería excelente, compañeros, en fin, y eso es la base de lo que sería la juventud hitleriana. Javier, tú has entrevistado cuando eras joven a un montón de gente, pero claro, ahora tienes mucho más conocimiento, has absorbido más documentación para que te puedas acceder, y hay preguntas ahora que dices, ostras, si volviese a los 20 años, ahora les preguntaría unas cosas que no les pregunté, o algo que me dejé preguntar a los que estuvieron en la Juventud Hitleriana, a los que estuvieron en las SS, a cualquiera que estuvo en el teatro de operaciones que tú estás estudiando. Bueno, a ver, sí quiero decir que cuando yo empecé a conocer a toda esta gente, desde el gran almirante Dönitz, a Rudel, Leni Riefenstahl, bla, 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 también conocí sobre todo y ante todo, los cuales fui gran amigo de Arthur Axmann, jefe de la Junta Hitleriana, el último jefe de la Junta Hitleriana, al que Chirac deja de sucesor, y a Jutta Rüdiger, que fue la jefa de la BDM, ¿vale? La jefa de la BDM, que era una persona extraordinaria como Arthur Axmann. Yo me hice muy amigo de ellos, yo les iba a ver cada año varias veces, me escribía con ellos. Y a lo que voy, es decir, preguntas, es decir, sería al revés, es decir, todo lo que yo les pregunté entonces en los años 70 y 80, hoy en día no podía preguntárselos públicamente. Es decir, había mucha más libertad de cátedra entonces que ahora de estos temas, ¿vale? El tema está muchísimo más perseguido y ahora hay que ir con muchos pies de plomo porque Alemania, de alguna manera, no ha digerido todavía la historia, no hay perspectiva. Y entonces cosas que, o sea, fíjate, al contrario de lo que me estás explicando, cosas que yo preguntaba ya en los años 80, hoy no podría preguntárselo, ¿no? Porque no estaría bien visto, ¿vale? Entonces, ¿me quedé cosas en el tintero? Siempre te quedas cosas en el tintero, esto está claro, ¿no? Pero la base, yo cuando entrevistaba a los jóvenes, para mí era fundamental varias cosas. Primero, si efectivamente, como te dicen, a ver, oiga, tú sabes que el decreto del año 36, diciembre del 36, obliga a todos los niños de 10 a 18 años a ser miembro de la Juventud Hitleriana. Entonces dices, claro, así puedes tener 8 millones de jóvenes, claro, sí, pero cuidado, sí que te obligan, pero hay que preguntar que cómo estaban obligados. Entonces era una de las preguntas, ¿no? Es decir, usted que estuvo en la Juventud Hitleriana, usted estaba obligado, forzado, es decir, el hecho de que el Estado le obliga a ser miembro, ¿esto le era un hándicap? Y nada, todo lo contrario, dice al revés. Nosotros estábamos encantados de formar parte de los miembros de la Juventud Hitleriana, se lo pasaban pipa, porque de alguna manera tenían una cohesión ideológica y natural de vecindad o de región o de pueblo que de otra manera no lo habrían tenido, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es que el concepto que tenía el nacionalsocialismo sobre la juventud era que ahí no valían los rangos, es decir, tú si eres hijo del general de la Luftwaffe o eres hijo del Gauleiter o eres sobrino del Reichsleiter, ahí no servía. Aquí el que servía era el que valía, o sea, el que demostraba sus valores, que era la mayoría, por otro lado, ¿no? Entonces, eso se traduce después en las escuelas especiales, en las Napola, que está el hijo de panadero, el hijo del obrero, con el hijo del Gauleiter igual, o no. Pero también había rechazo a gente que decía, este no sirve o no sirve. A ver, usted dedíquese a otra cosa y aquí queremos los mejores de los mejores. Entonces, esa cohesión social, en ningún momento clasista, eso era uno de los temas que más valoraba y que yo preguntaba a esta gente. Otra cosa que yo preguntaba era el tema religioso, que es un libro que yo tengo pendiente cuando me jubile, que falta poco, lamentablemente. Pero bueno, lamentablemente no, me refiero por la edad, ¿no? O sea, sí que quiero jubilarme. Pero bueno, es el tema de religión, o sea, nacionalsocialismo y cristianismo, ¿no? Igual que cuando yo estaba con gente de la SS, que también conozco bastantes, o de las Waffen-SS, la pregunta es, oiga, usted era cristiano, católico, protestante, ¿le obligaban a ser pagano o qué pasaba aquí, no? Y no, todo lo contrario, la gente de la SS decía, no, aquí en la SS había gente de todo, pues había paganos como había protestantes o católicos, por supuesto que eso no era un hándicap, y la Juventud Hitleriana igual. Es más, tú sabes que hubo un decreto que se eliminaron todas las asociaciones juveniles en el año 33, pero las únicas que se dejaron
fueron precisamente las cristianas. Y eso es un dato a tener en cuenta. Es decir, las asociaciones católicas y protestantes siguieron hasta el final de la guerra funcionando, al margen de la juventud hitleriana. Y eso es un dato fundamental. Vale, entonces, ¿que me quedó algo por preguntar? No, yo creo que pregunté todo lo que tenía que preguntar, porque entonces se podían preguntar cosas que hoy no. ¿Cuál es tu valoración de figuras como Baldur, von Schirach o Arthur Axmann al frente de las juventudes hitlerianas? Bueno, a ver, hay un abismo entre los dos. Yo debo decir que Baldur von Schirach, él venía de una familia noble, o sea, es que venía de una familia de americanos y era un hombre muy sensible, era un hombre muy refinado, que era la antítesis, la némesis de Arthur Axmann. Arthur Axmann era un obrero, o sea, era un obrero, ¿vale? Entonces, cuando estaban al mando de la dirección de la Junta General ambos, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, Schirach, que fue la pieza fundamental desde el año 20, bueno, de los años 20, 22, 23, 24, hasta el año 40, que ya pasó, no, año 40 fue. Ay, sí, el año 40, que se va de Gauleiter a Viena, que es cuando le deja a Arthur Axmann como jefe. Entonces hay un abismo entre los dos, porque Axmann, él buscaba más la labor social. Axmann crea los concursos nacionales del Reich, que está dedicado a los obreros, a los chavales, a los jóvenes obreros, ¿no? Por ejemplo. Y Schirach era iba más a la estética, ¿no? Entonces las dos posturas son muy buenas y creo que es precisamente el hecho de que los dos se juntaran, o sea, primero uno y luego otro, eso hizo que la Juventud fuera un movimiento perfecto, impecable, realmente. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando viene el proceso de Nuremberg, cuando acaba la guerra, Schirach, a ver, yo me acuerdo con las conversaciones con Axmann, yo me acuerdo al principio le preguntaba si Schirach había sido un traidor o no, desde un punto de vista de ellos, ¿no? Del nacionalsocialismo. Y Axmann me dijo que no, que él pensaba que no, lo que pasa es que Nuremberg él se lo creyó todo, Schirach, ¿no? Todo. Entonces, ¿por qué? Porque era una persona muy sensible y todo eso que le dijeron en Nuremberg pues le trastocó tanto que él realmente le produjo una revulsión, bueno, al 100%, ¿no? Cosa que Axmann no, Axmann fue mucho más crítico y la propaganda de guerra pues no se la creyó, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, Axmann hasta el final de sus días, yo le conocí hasta el final de sus días, él siempre tuvo una postura muy coherente en la cual ponía muchas cosas en tela de juicio, ¿vale? En cambio, Schirach no. Schirach, la prueba está, las dos autobiografías. La de Schirach se ha publicado en español, se llama Yo creí en Hitler, ya el título te lo está diciendo todo, y la de Axmann, que el título que no se ha traducido al español, solo está en alemán, que se llama Esto no puede ser el final, ¿no? O sea, para que veas la diferencia ya en el título. Por aquí me comentan que en agosto uno de nuestros montaraces coincidió con un matrimonio alemán, que ya están de otros 60 o 65 años, que eran amigos de amigos, y que le sorprendió que la señora, que hablaba perfecto en español, que decía que la juventud de Hitler es mejor es mejor decir la juventud de Hitler que la juventud hitleriana. Para ella era mejor juventud de Hitler que juventud hitleriana. A la hora de nombrarlo, decir que era la juventud de Hitler que juventud hitleriana. Bueno, a ver, es que todo depende en qué idioma lo digas. O sea, en alemán es Hitlerjugend, es decir, juventud de Hitler. Pero bueno, a ver, es que ya vamos a rizar el rizo, porque ya me explicarás tú qué diferencia hay entre juventud de Hitler y juventud hitleriana. Yo no veo ninguna. En cualquier caso, sí que el matiz es importante. No el matiz de juventud hitleriana, sino el hecho de que no fueran juventud nacionalsocialista, sino juventud hitleriana o de Hitler, me da igual. Es decir, que estamos hablando del culto al Führer, al jefe, al líder, al guía, ¿no? No solo a la idea nacionalsocialista, sino a él primero y después tal. Hitler, además, tú sabes que el nombre de juventud hitleriana lo pone en boga Julius Streicher en un congreso en los años 20, precisamente, aunque la idea fue de un escritor. Pero a Hitler le gustó mucho el que la juventud tuviera su nombre, ¿no? Pero a ver, el matiz de juventud de Hitler y juventud hitleriana es que eso es muy típico alemán. Esta señora debía ser prusiana y con todo respeto, me parece fantástico. Pero bueno, que son matices. Yo no le veo mayor importancia, ¿eh? La juventud comunista, socialista y otros partidos se integró en la juventud hitleriana a partir del decreto y fueron bien recibidos. A ver, el decreto fue en el 36, fíjate, el 36, o sea, 3 años después de llegar al poder, cuidado. A ver, la juventud hitleriana, la juventud comunista en los años 20, al igual que los comunistas con la SA,
muchos se pasaron en masa. Entonces, sí que es verdad que todos los movimientos juveniles previos al año 33, a la llegada al poder, había muchísimos movimientos juveniles, desde los Artamanen hasta las juventudes, los Folkisch, los Van der Vögel, bueno, había los evangelistas, los religiosos, había muchísimas asociaciones juveniles que automáticamente pasaron antes del 36, en el 33 ya pasaron a englobar la juventud hegeliana. ¿Qué pasa? Los comunistas simplemente fueron prohibidos, esto está claro, o sea, cuando el tema del incendio de Reichstag, ahí entonces pasaron porque no les quedó otra. No sé, quiero decir que habría gente que dijeron, bueno, no me queda otra y me paso. Por supuesto, vamos a ser tan papistas, evidentemente, está claro que hubo gente que... Pasa que al final yo creo que, a ver, es un problema de ideología. Los chavales también es verdad que maman de sus padres, ¿no? Entonces, si el padre es comunista acérrimo, le va a hacer propaganda negativa todo el día. Pero sí que hubo conversiones, ¿no? Como el propio Herbert Norkus, ¿no? Entonces, que pasaron de comunistas, pues los extremos se tocan, ¿no? Y luego, sobre todo, la práctica, cuando están viendo que van con esta gente de marcha, de campamento, de tal, pues dices, bueno, pues joder, tampoco está tan mal, ¿no? Así me entiendes. Pero a ver, el tema de las juntas comunistas, que como fueron prohibidas, no les quedó otra, o insertarse o insertarse. O sea, Luego, van a ser 3 libros, por lo que tengo entendido. Entonces, yo entiendo, lógicamente, uno que llega hasta el 39, otro que será el 39-45 y otro que será la posguerra. no. La posguerra no nos interesa porque ya no deja de existir la juventud hitleriana. Yo te explico. El primero, efectivamente, llega hasta el año 39, es decir, que no tocamos la guerra, ¿vale? El segundo, ya estamos 39-45, que sobre todo hablamos de las 12 divisiones SS Hitlerjugend y hablamos de, bueno, y de todo lo que pasó del 39-45, que pasaron muchas cosas, no solo en el campo, digamos, bélico, ¿no? O sea, se siguieron haciendo congresos, se siguieron haciendo marchas, campamentos, conferencias, actos, actividades, o sea, eso sigue igual. Entonces yo vamos a relatar en ese segundo volumen qué pasó del 39 al 45. Y no solo eso, sino otros temas adjuntos, ¿no? Y entonces el tercer volumen es el de yo le he bautizado como la Joven Europa, porque ahí vamos a tratar de todos los movimientos juveniles que en ese momento, en la Europa de los años 30 y 40, existían, pero claro está, a ver, claro está, o no está claro, yo qué sé, pero bueno, el libro lo hago yo y punto. ¿No? Quiero decir, en la onda, digamos, nacionalsocialista, en la onda fascista, es decir, bueno, pues porque en Europa en ese momento no hay comunismo, no hay ningún país comunista. Entonces, pero también, por ejemplo, hablo de la juventud en Chile o la juventud en Inglaterra, ¿no? Los movimientos juveniles, todos los movimientos juveniles, sobre todo en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, España. Por ejemplo, España, pues hablamos del Frente, bueno, no era el Frente de Juventud, de la Organización Juvenil de entonces, ¿no? La Organización Juvenil Falangista. Entonces, creo que es muy interesante porque de alguna manera hacemos un repaso a todos los países europeos y a algunos extraeuropeos de cómo funcionaba su Hitlerjugend allí, que no era Hitlerjugend, era pues lo que fuera, juventud fascista, juventud falangista, juventud nacionalista, etc. Entonces, y lo más importante de ese capítulo 3, tenemos colaboraciones que están ahí, ya se han muerto todos, inéditas y originales de León de Grel, que habla de la juventud belga, de Faust Bradesco, que habla de la juventud romana, de Jiménez Caballero, que habla de la juventud española. Es decir, que en aquel momento yo conseguí entrevistar a gente que había formado parte de la dirección de los movimientos juveniles en muchas partes de Europa y eso va a salir ahí, que lo cual, ahora que están todos muertos, me parece una cosa muy, muy válida. Antes has comentado que después del paso por la Hitlerjugend al 18 podían ir a las escuelas especiales o al trabajo, pero el servicio militar iba entre medio, o si iban, por ejemplo, a las escuelas especiales o a las SS, se saltaban el servicio militar, entre comillas. Sí, no, claro. En el momento que ellos iban, por ejemplo, a Bad Tölz, que era la escuela de Junkers de la SS, pues ya la escuela militar la hacían ahí. Bueno, de hecho, la formación paramilitar ya se hacía dentro de la Hitlerjugend, te recuerdo. Ya en la propia Hitlerjugend se hacía, pero efectivamente cuando pasaban a estos cuerpos, la hacían ahí. Entonces, tanto en el Frente Alemán del Trabajo, que también se hacía, en las NAPO, las cosas, siempre había la formación paramilitar. Porque además, claro, es que la guerra empezó en el 39, es que fue muy rápido eso. Entonces, era un tema ya de supervivencia. Entonces, había que saber tirar un fusil, ¿no? Saber disparar un arma. Entonces, esa formación premilitar
claro, los que no iban que también lo sabía, claro, los que iban simplemente a la universidad, oiga, yo quiero ser químico, yo quiero ser ingeniero, por supuesto, y no quiero formar parte de ningún esto, era la minoría, también tengo que decírtelo, pero también lo sabía, evidentemente. Eso sí que tenía que hacer una formación premilitar, ¿vale? Y entonces la organizaba la Wehrmacht, ¿no? En su momento, la OKB, entonces pues tenía que hacerla obligatoriamente. Cuando pasaban al frente del trabajo, era como, por ejemplo, aquí cuando iban a la mili, que algunos, por ejemplo, los que habían estudiado iban de alférez y otros de esto. O sea, cuando iban al frente del trabajo, iban algunos como mandos y otros a trabajar, o todos empezaban por lo bajo y tenían que empezar a trabajar hasta que llegasen quizá por méritos a los mandos. A ver, tanto en el DAF, Frente al Bando de Trabajo, como en el Reichsarbeitsdienst, el RAD, como la SS o la propia Hitlerjugend, es impresionante la cantidad o sea, la organización de mandos es brutal. O sea, el rango que tenían desde el menor hasta el mayor había 20 mandos intermedios. Es una cosa muy alemana y entonces eso se llevaba a cabo en cualquiera de estas organizaciones, en todas. Entonces tú a lo mejor efectivamente entrabas de nada, de cero, pero enseguida te daban 5 chavales y entonces tú ya eras jefe de esa escuadra, luego los 5, como eras bueno, te integrabas en 5 de esas escuadras y eran 25 y eras jefe de no sé qué. Entonces eso rápidamente tenías tu hombrera y tus historias, y era además muy acelerado, efectivamente. Entonces el Frente Alemán de Trabajo no era ninguna excepción, era lo mismo, ¿no? De todas maneras, con el Frente Alemán de Trabajo hay que también tener en cuenta que si no entrabas en el DAF, sí que dentro de la Hitlerjugend tenías un voluntariado para el campo, ¿vale? Y un voluntariado para el Reichsarbeitsdienst, es decir, que era un voluntariado en el que te daban la pala y hacer canales o carreteras o lo que hubiera. Entonces, era muy útil porque al chaval, todavía dentro de la Hitlerjugend, conocía esas labores del campo, de cómo pues, desde llevar un tractor en aquella época no había muchos, bueno, desde labrar, sembrar, ordeñar una vaca o cavar zanjas, ¿no? O ayudar a parturientas, como la BDM hacía, ¿no? O sustituciones en el trabajo. Entonces, todas esas labores sociales ya se llevaban a cabo dentro de la Hitlerjugend. Entonces, cuando pasan al DAF o a donde sea, entonces siguen con esas labores, porque hay gente que yo quiero seguir en el DAF, me parece muy bien, y entonces empiezas desde cero y llegas hasta donde tengas que llegar, ¿no? Entonces sí que eso estaba muy, muy reglamentado. En el libro comentas las relaciones que tuvieron las Hitlerjugend con otros movimientos europeos en el momento de preguerras, o lo tienes todo eso guardado para cuando toques el tema del tercer volumen. No, en este hablo muy poco de ese tema, porque, a ver, sí que hubo conexiones, por supuesto, antes de la guerra, faltaría más. O es que después hay algunas que se cortaron. Por ejemplo, Jan Mavir, Saint-Loup, ¿no? El famoso escritor Saint-Loup, él, en los años previos a la guerra, él era precisamente el encargado de llevar grupos franceses de scouts a la Alemania nacionalsocialista, ¿vale? Y viceversa. Entonces había jóvenes hitlerianos que iban a Francia en intercambios. Eso fue antes de la guerra. Claro, después de la guerra ya cosas con Inglaterra se hacían muchísimos intercambios de escuelas y estaban encantados. Yo tengo testimonios de ingleses, de chavales jóvenes ingleses que venían al campamento de la Hitlerjugend, estaban encantadísimos, y a la inversa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdas el famosísimo director de cine Ingmar Bergman, muy famoso, vamos, el mejor director sueco y uno de los mejores directores europeos. Cuando tenía 14 años, desde Suecia, en el año antes de la guerra, en el 38 creo que fue, él se fue invitado a hacer un intercambio a Alemania, la Alemania nazi. Entonces él fue allí y el chaval fue a su casa allí, ¿no? Entonces, bueno, y lo que cuenta en sus memorias es espectacular. Además, muy neutral, muy aséptico, ¿no? Simplemente porque se lo pasó bomba, punto, ¿no? Y además se imbuyó mucho de todo o sea, de todo lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, por esos intercambios sí que hablo ligeramente, no mucho, porque refuerzo más en el segundo volumen, pero sí que es verdad que en este primer volumen sí que hay un capítulo dedicado precisamente al campamento internacional del año 35. ¿Pero qué era ese campamento internacional? Era un campamento que fue muy importante, pero ojo, era para alemanes, pues el campamento se llamó Campamento Alemania, de alemanes en los países, es decir, vinieron los jóvenes de la comunidad alemana en Argentina, en Sudáfrica, en el Zaire, en Australia,
en Alemania, no, Alemania, perdón, en Francia. O sea, vinieron jóvenes de todo el mundo a este campamento, pero eran de origen de la colonia alemana, ¿vale? Pero bueno, también fue un intercambio entre países muy interesante y eso sí que es un capítulo muy importante que sale como novedad en este volumen, ¿vale? Antes de la pregunta que a mí me ha hecho gracia y que he respondido un chascarrillo, y es que si hay alguien destacado que empezase en el 22 y estuviese en el 39. Claro, digo yo que ya no sería Jugend, sería Hitler, pero ya no sería Jugend. Bueno, claro, efectivamente, porque imagínate tú que en el 22 tuviera 10 años, lo más joven. Significa que en el año 30 y, ¿cuánto has dicho? En el 33, habían 11 años, tenía 21, ya no estaba, claro, claro. Bueno, a ver, sí que había los mandos, evidentemente, porque sí que había los mandos que seguían como mandos, lógicamente. Aunque hay que tener presente el lema de Chirac, que lo puso Chirac de moda, que es la juventud debe guiar a la juventud. Por eso Chirac se retira como jefe de la Junta Italiana y deja a Axmann, que era más joven que él. Eso lo siguieron mucho. Es decir, que tampoco les gustaba que hubiera mandos mayores, ¿no? Eso también es cierto, ¿eh? Los jubilaban en otras secciones. Pero los mandos, tanto Axmann como Chirac, sí que querían que los jóvenes tuvieran jóvenes que les guiasen. Porque de alguna manera había mucha más química, ¿no? No querían el señor como en los cuarteles en la mili, el sargento chusquero, no, querían jóvenes. Entonces, eso fue un logro que la Junta General lo llevó a cabo perfectamente. Entonces, pues efectivamente no cuadra eso, salvo en algunos casos contados de mandos. También nos podías hablar un poquito más de la BDM, porque siempre es un tema que quizá no hay tanto documentación sobre lo mismo, y además en este libro le dedicas como mínimo un capítulo, creo que le dedicas más. Sí. Como capítulo que se merece, joder, faltaría más, ¿no? Y la BDM fue una pieza fundamental, o sea, a ver, joder, hay más niñas que niños, ¿no? Generalmente más chicas que chicos, y además, ojo, la participación de la mujer o la joven en el Tercer Reich fue muy, muy, muy potente. Ahí tienes los vídeos, los documentales, ¿no? Cómo están entusiasmadas estas chicas, ¿no? Que están, vamos, adoran, ¿no? Todo lo que están viendo y participan al máximo. Pues en el movimiento de la HJ fue lo mismo, la BDM fue un puntal absoluto y realmente importantísimo, del cual he querido hablar especialmente porque era una asignatura pendiente. Así que la pregunta es muy buena y está bien que lo digas, porque bueno, entonces ¿qué es lo que he hecho? Primero hablar de las líderes, que son totalmente desconocidas, las primeras. La más conocida, pero así es desconocida, es Jutta Rüdiger, que aparece ya una vez llegados al poder, porque la BDM se forma, se crea una vez llegada al poder, y Jutta Rüdiger es la líder hasta el final, hasta el 45, que es la que lleva el mando de la BDM y la cual fue muy amiga mía, una persona extraordinaria, una mujer muy, muy, o sea, con una rigurosidad y un savoir-faire espectacular. Y entonces es muy gracioso el tema de la BDM porque aparte del uniforme primero que Hitler critica, que era un uniforme muy hombruno, entonces Jutta Rüdiger justamente lo que hace es feminizar todavía más a la mujer y a la joven, ¿no? Entonces crear un uniforme de la BDM totalmente a la moda, fue una cosa que cuando lo presentó en sociedad Goebbels dijo, ostras, qué guapa esta chica, y se quedó, porque fue una cena que hubo que Jutta Rüdiger y su adjunta se presentaron con el nuevo uniforme y bueno, causaron sensación y Hitler dijo, ostras, quiero que verlas después en mi despacho para comparecer, oiga, muy bien, ¿no? Este nuevo uniforme que han creado, que además lo crearon ellas, las chicas, o sea, hicieron los patronos, hicieron el diseño y entonces, bueno, pues ese es un tema curioso y además las mujeres de la BDM participaron muy activamente, claro, no fueron a la guerra, obviamente, pero fíjate tú la labor que hicieron, la BDM, que fue brutal, todas las embarazadas en las empresas, en las industrias, ellas digamos, porque se fomentaba que las embarazadas tuvieran niños, la BDM, las chicas de la BDM eran las que suplían a las mujeres en la empresa o en las casas, hacer de canguro, ¿no? O sea, una labor importantísima, las chavales, y de paso pues aprendían a ser, también a manejar a los bebés, ¿no? O sea, que era un doble trabajo. Después, toda la labor cuando empezó los bombardeos americanos e ingleses sobre Alemania, que devastaron Europa nada más sin tener. ¿Por qué? Porque realmente fue destruir por destruir. Entonces, las chicas se dedicaron a llevar a los niños pequeños a campamentos en el campo, en las montañas, para precisamente, como ahí mataban a todo el mundo en los bombardeos, pues que los niños se salvaran. Entonces, la BDM era la encargada en el KLV, que fue una Kinderlagervernichtung, que era una asociación dedicada solo a eso, a que los niños pudiesen estar fuera.
y la BDM es la que llevaba eso. Otra cosa fue el Winterhilfswerk, el socorro de invierno, que también la Hitlerjugend lo hacía, pero la BDM fue mucho más activa en el recoger prendas de invierno, en recoger dinero para poder ayudar a los soldados en el frente o a los que estaban pasando hambre en las ciudades, ¿no? O sea que la BDM es una pieza fundamental, tan importante o más que la de la Hitlerjugend, bueno, que estaban incluidas la Hitlerjugend, que era de los chavales. Y es un tema que yo he querido remarcar especialmente en este libro. El ejército de retaguardia. Exacto. Ya sabemos que vale, tú después de la Hitlerjugend podías ir a estudiar o ir a las escuelas especiales o ir a las SS o donde fuese, y había gente pues, que se podía estudiar, pero que aquello luego, aunque teóricamente se podían ir del partido, podían dejar, o no tenían por qué unirse al partido, muchos quedaron vinculados al partido, ¿no? Sí, claro. A ver, el partido evidentemente necesitaba mucha gente, ¿no? Entonces, de la misma manera que la juventud hitleriana se guiaba con jóvenes, el partido también tenía mucho interés en que los jóvenes pudieran integrarse en el partido, en lo que es el aparato, digamos, administrativo del partido, ¿no? O logístico, o de lo que fuera, ¿no? Entonces el partido obviamente se nutrió mucho y sobre todo los Gauleitungs, lo que es la organización de los Gauleiters, sabes que los Gauleiters eran las piezas fundamentales en las regiones, ¿no? Entonces los Gauleitungs también se nutrían mucho de esos jóvenes que salían porque les interesaban, porque eran mandos, sobre todo desde un punto de vista organizativo, ¿vale? Entonces era fundamental. A ver, si es que había espacio para todo, si es que además, es decir, faltaba gente, créeme, faltaba gente porque no daban abasto. En tantas organizaciones que tenían, en tanta labor que tenían, y sobre todo con la guerra, que encima iban ampliando este territorio, la verdad es que tenían escasez de mano de obra, ¿no? Créeme. Y entonces, pues bueno, pasa que la guerra lo truncó todo y entonces ya se tuvieron que dedicar a labores de bombardeos, pues a recoger cascotes, a buscar agua, a refugios, a curar gente, bomberos, claro, era un desastre. Entonces, digamos que pensemos que el Tercer Reich fueron 6 años de paz y 6 años de guerra. Entonces, durante los 6 años de paz se hicieron muchísimas cosas y en los de guerra menos, porque había que hacer las cosas propias de bélicas, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta está más en plan de que, claro, como sobre todo luego a partir del 73 es obligatorio, que claro, mucha gente puede decir, no, es que cuando llegaban a los 18 huían. Y eso no, porque a nivel sentimental muchos seguían todavía unidos al partido, pues por la situación de la época. Estaban ahí, se encontraban bien, aquello les parecía correcto y luego pues tenían los sentimientos de agradecimiento y de alegría y de felicidad de estar allí. Y luego, aunque estás fuera del campo de estudio, como bien has dicho tú, en Alemania pasaron 6 millones de parados a faltar mano de obra, que tuvieron que importar más trabajadores de Europa porque es que para trabajar no tenían tanta gente. Y ahora otra pregunta es que si hubieron Hitlerjugend que participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín. A ver, los miembros de los diferentes equipos olímpicos, en cada una de sus especialidades, tenían jóvenes, claro, pero el joven que, digamos, competía allí, aparte que había un problema de edad, porque no siempre, o sea, yo no, vamos, no es mi especialidad los temas olímpicos, pero no sé, incluso hoy en día, si hay una edad mínima para competir, no tengo ni idea. Pero lo que sí está claro es que sí que hubo casos de gente de la juventud hitleriana que eran buenos en alguna especialidad y entonces compitieron en las Olimpiadas, pero no como juventud hitleriana, sino como Alemania. O sea, esto es fundamental, claro está. Ahí no había una distinción entre HJ, SA, SS, etcétera. No. A diferencia de los concursos nacionales del Reich, que ahí sí, de los concursos muy populares, que ahí sí que era por departamentos, SA contra la SS, contra no, pero me refiero que eran miembros ahí, pero que sí que ahí tú hacías valer tu rango y del cuerpo al que pertenecías, pero en las Olimpiadas no, en las Olimpiadas simplemente eras uno más del equipo olímpico alemán, ¿vale? Eso que quede claro. Y luego la de la edad, repito, no sé yo cómo funcionaba el tema. Alguno me pregunta, porque no sé si es cierto, que Rommel fue el que se encargó de hacer la preparación del programa de enseñanza militar de la Hitlerjugend. ¿Lo hizo o quizá fue ya luego en el periodo en el periodo de guerra ya? No, fue ya después, una vez empezada la guerra. Y tampoco, sí que hubo contactos y historias, pero es que si es que la guerra no dejó tiempo a nada, ¿no? Entonces quedó todo en sopa de borraja. Entonces sí que yo he leído bastantes cosas del tema, que esto saldrá en segundo volumen, ¿vale?
en el de la guerra. Entonces, pero tampoco fue, digamos, o sea, fue mucho más activo, por ejemplo, la participación de la Juventud Hitleriana en la Luftwaffe, muchísimo más que en la Wehrmacht, pero muchísimo más. Es decir, de alguna manera, sí, porque sabes que en la Juventud Hitleriana se hacía el vuelo sin motor, se hacía mucha cosa de aeromodelismo, o sea, la Juventud Hitleriana estaba muy vinculada al tema aéreo. Entonces, con la Luftwaffe sí que hicieron muchas cosas, pero con la Wehrmacht muchísimas menos. No, ya tiene y Rommel estuvo ahí, pero anecdóticamente, pues porque no dio tiempo, ¿vale? Y la Marina también, o sea, la Marina, tú sabes que había una sección de Marina HJ, de Marina, igual que había la sección de HJ de vuelo, entonces, cosa que no había con la Wehrmacht. Entonces, estuvieron más implicados con la Luftwaffe y con la Kriegsmarine que con el ejército de tierra, ¿no? Y es que hay un montón de manual, bueno, supongo que por el volumen de Hitlerjugend que hubieron y por el movimiento, la potencia del movimiento que tuvo en aquella época, que había un montón de manuales circulando y se han sobrevivido muchos. Y también si hay un archivo en Alemania o en algún otro país que esté dedicado solo a la Hitlerjugend, o te toca a ti ir de sitio en sitio y cogiendo de aquí, de allí, de todos los lados. A ver, en cuanto a los manuales, a ver, yo aquí en mi biblioteca, que la tengo aquí a la derecha, yo tengo más o menos unos 600 libros dedicados a la Juventud Hitleriana, la mayoría de la época, ¿vale? Entonces, manuales hay los que quieras a patadas, de lo que quieras y con lo que quieras. Entonces, manuales no faltaban, muchísimos, de todo, pero no ya de Napola o de las escuelas especiales, de cualquier cosa, manuales había patadas. En cambio, la segunda pregunta... ¿cuál es la segunda pregunta? Ahora se me ha olvidado. Si está todo centralizado en un archivo. No, sí, los archivos, perdona, sí. No. A ver, tienes que ir, básicamente todo está en el Bundesarchiv, en el archivo principal de Berlín. Ahí sí que cuando tú vas allí te metes, hay una sección de la Hitlerjugend, ¿vale? Igual que hay una de la NNRV, y hay una de la SS y otra del partido, etcétera, ¿vale? Entonces ahí tienes mucho, casi todo está ahí. Pero sí que es cierto que si vas a Múnich, al Instituto de Historia Contemporánea, también tienes cosas de la Hitler. O sea que está bastante disperso, pero yo te diría que el 90% está basado en Berlín, en el Bundesarchiv, que es donde más cosas hay, ¿vale? Que de todas maneras yo para este libro, como ya indico en el prólogo, no he consultado archivos porque esto es un tema que empezó en los años 80, cuando yo incluso entonces no hablaba ni alemán. Entonces, no se han tocado el tema de archivos, ¿vale? Sí que he tocado el tema de mi biblioteca personal, que por eso la bibliografía es muy amplia, pero es muy amplia en tema de material propio, que es muy bueno, ojo, pero no archivos. Entonces el tema de archivos es un tema pendiente que es probable que en el segundo y tercer volumen ahí sí que pueda ya meterme a fondo. Esta pregunta toca pues quizá para segundo libro, pero yo la suelto y si quizá quieres la respondes. Las Hitlerjugend fueron condenadas ya sea a nivel personal o a nivel de asociación en Nuremberg. A ver, no fueron, o sea, sí que fueron tocadas, por supuesto, sobre todo por el tema de las 12 divisiones SS Hitlerjugend, porque estaban dentro de la Waffen-SS, luego Ergo estaba dentro de la SS, y eso fue lo más, digamos, perseguido. Pero por lo general no, ellos consideraron que era un movimiento juvenil, que eran chavales, adolescentes, y entonces no sufrieron un proceso de desnazificación tan fuerte, ni mucho menos que por supuesto el resto, ¿no? O sea que no, en general no. A ver, ¿les tocó estar en cárceles? Sí, porque les tocó a todo el mundo, o sea, quiero decir, eso no se libró nadie, o sea, simplemente por llevar un uniforme, por luchar y pegar tiros contra americanos, rusos e ingleses, eso sí, pero fue temporadas cortas y no fueron muy, aunque, ojo, no es aquí, será en segundo volumen. En segundo volumen narro algunos casos muy brutales del ejército francés y americano que fusilaron jóvenes de la Juventud Hitleriana porque los conexionaban con el Werwolf. ¿Sabes? Los Werwolf, esos últimos reductos que hubo en el 45, 46, incluso 47. Entonces, esos casos, que además sin justificación y sin juicio, fusilaron a chavales de 14, 15 años por suponer que estaban en el Werwolf, ¿no? Entonces eso fue bastante duro y eso hablo en el segundo volumen. También se le reprochó varias veces al Papa Ratzinger que se pertenecía a la Hitlerjugend. ¿Es cierto que desertó cuando fue movilizado para la guerra? No, eso es
Eso es propaganda de guerra. A ver, Ratzinger estuvo en la Hitleriana porque por el decreto del año 36 le tocaba y punto. Entonces, lo que pasa es que ya sabes que la historia se transforma como quieras, se manipula como quieras. Abel era cristiano, sí, pero es que, a ver, los jóvenes de la Deutsche Christen, que los protestantes lucharon con la svástica y la cruz hasta el año 45, hasta el final. Unos forofos, los protestantes, que eran, ojo, y los católicos, bueno, había el movimiento católico que usaba la svástica también y que fueron unos forofos, que evidentemente había dentro del movimiento católico protestante chavales que eran más pacifistas o llámale como quieras, por supuesto. A ver, pero el tema de Ratzinger, como fue papa, pues vale, dicen eso, pero yo no me lo creo. Y además, bueno, no he profundizado en el tema porque es un tema del segundo capítulo, pero quiero meterme en el tema y a ver si puedo sacar conclusiones, pero de entrada, no me lo creo. También en este libro le dedicas un capítulo a los mártires, ¿verdad? Sí, de hecho, es un capítulo muy, muy amplio de todos los... Piensa que el más joven tenía 10 años. Un niño de 10 años fue el mártir más joven que tuvo la Juventud Hitleriana. Hubo una treintena y hubo una sola chica de Austria con 17 años que también la mataron. Además, es que fue muy bestia, a ver, porque tú puedes entender o no, yo que sé, que matar a un soldado, a uno de la SA, que son los brutotes, pero a un chaval de 13, 14, 15 años, que era lo normal, es un poco bestia, ¿no? Entonces hubo asesinatos muy, muy salvajes hasta el año 32, pero hubo en el 33 también, una vez llegado al poder seguían los asesinatos de Hitlerjugend, hubo 2 o 3 más, cuidado, no sé si hasta el 34 creo que hubo uno. Pero bueno, todo fue, el grosor fue en la época de los años 20, 30, ¿no? Y entonces ahí, como cosa inédita, yo pongo una biografía, intento, porque hay pocos datos a veces, sí que hay fotos de todos los mártires, el listado, en qué circunstancias o lo que la prensa relató de esos asesinatos, ¿no? Y la verdad es que el capítulo está muy bien. Y luego está el segundo capítulo dentro de esos mártires que está dedicado a Herbert Norkus, que fue digamos, el Horst Wessel, como he dicho antes, de la Juventud Hitleriana, y eso está muy relatado, muy documentado, entonces ahí hablamos mucho de ese tema, ¿no? Incluso Santos Bernardo, un historiador conocido, él también ha escrito un capítulo dedicado a Norkus, ¿no? y a otro joven hitleriano que también fue asesinado. O sea que realmente el capítulo de los mártires es muy, muy potente. Sobre el tema de la Hitlerjugend en Austria. ¿Fue a partir del Anschluss o ya existían de antes? No, de eso nada. La Juventud Hitleriana en Austria sí que tela marinera, porque estos empezaron muy pronto. Yo tengo diarios de los años 20 de la Juventud Hitleriana en Austria, una cosa rarísima. No, estos empezaron muy pronto, ¿no? Igual que empezó la SA o el partido ilegal totalmente, ¿no? Que además allí la mano dura era terrible. Bueno, varios de los mártires son austríacos. El movimiento juvenil hitleriano mucho antes del Anschluss. Fíjate que el Anschluss fue en el 38. Estamos hablando de 5 años después de la llegada al poder. O sea, que imagínate si tuvieron ahí años, pues desde el 22 hasta el 38, la cantidad de gente que pasó, que luchó, que fue mártir y que lo pasó muy mal en el Austria hasta el año 38 que se produce el Anschluss. No, por supuesto que fue potente, muchísimo. De hecho, uno de los mandos más importantes de la Junta después de Axmann y de Schirach es Lauterbacher, a quien conocí, por cierto, fue Gauleiter también. Este fue un miembro muy importante de la Juventud Hitleriana en Austria, el austriaco, y la verdad es que fue un tipo muy interesante y que tuvo una vida de combate increíble. Así que por supuesto que fue importante. Sí, sí. Ahora extendemos la pregunta. ¿Y en los Sudetes, en Danzig y en los territorios que eran alemanes o que eran de ascendencia alemana? Bueno, ahí era más complicado, porque ahí sí que realmente tanto los checos como polacos no dejaban tanta, no iba a decir mangancha como en Austria. En Austria, a ver, a fin de cuentas, Austria había sido Alemania, Austria, el Imperio Austrohúngaro, entonces hablaban la misma lengua, a ver si me entiendes. A ver, los territorios de los Sudetes también eran de Alemania, igual que la parte de Polonia y demás, pero ahí realmente eso sí que fue muy poca gente y era supervivencia pura y dura porque ahí prácticamente hay muy poca cosa, pero ni está muy documentado ni realmente se puede comparar para nada con el tema austriaco. No.
Es cierto que una de las canciones de la Hitlerjugend incluían frases claramente anticristianas como no seguiremos a Cristo sino a Horst Wessel o no necesitamos ninguna virtud cristiana porque nuestro líder es Adolf Hitler, o es una manipulación. No sé si es verdad, pero lo he oído muchas veces. A ver, canciones oficiales de la Juventud Hitleriana, yo tengo un montón de cancioneros, en esas no salen estas que me estás comentando. Es decir, son canciones que las cantaban miembros de la Juventud Hitleriana, sí, pero canciones oficiales de la Juventud Hitleriana, evidentemente no. O sea, eso jamás podría verse, vamos, ya te digo, me extraña, yo tengo 60 cancioneros de la Hitlerjugend originales y en ninguna salen estas canciones que ya las conozco, por supuesto. No, lo que pasa que, repito, sí que se cantaban, pues ¿por qué no? A ver, es decir, habría de todo, ¿no? Y se cantaban en fuegos de campamento, pues probablemente, pero de ahí a que fuera una cosa oficial, ya te digo a ti que no. O sea que, porque además, si es que no tiene sentido, o sea, no existía ese ambiente anticristiano, ni en la SS, repito que he conocido bastantes SS, no existía ese movimiento anticristiano. El movimiento anticristiano es más ideológico que práctico. Es decir, Himmler y Rosenberg, efectivamente, dos pesos pesadísimos, ellos escribieron mucho sobre, y te voy a decir, contra el cristianismo, pues sí, ahí tienes el mito del siglo XX, ¿no? Y los discursos de Himmler, por supuesto, pero de ahí a que oficialmente sus tropas, tanto la SS, la SA como la Hitlerjugend, no, es que además sería absurdo. Piensa, yo sé lo que digo siempre, cuando me dicen que el Tercer Reich acabó con el cristianismo. Oiga, vamos a ver. El 90% de los alemanes, en aquella época, el 90%, eran o católicos o protestantes. Y había un 10% aconfesional, pero el 90% eran cristianos, católicos o protestantes. ¿Usted cree que es inteligente por parte del Tercer Reich de meterse con un 90% de su población? Sería de idiotas. Ahora, que ese 10% y algunos mandos hicieron su guerra aparte, por supuesto, y eso está ahí, evidentemente, pero no oficialmente. Estos son los Hitlerjugend que se saltaban la norma de beber y después del campamento, cuando se ponían a ir a Jarina, se ponían a cantar. Si te parece, me gustaría hablar de un capítulo que no has hablado, que para mí es el fundamental de este libro, que es el de las secciones especiales, que es un tema que yo he descubierto mientras lo hacía y ha sido para mí un hallazgo. Mira que yo llevo desde el año 77, ha llovido, pues 23, 45 años de mi vida con la Hitlerjugend, ¿vale? O sea, son años, Bueno, pues hasta este año no descubrí ese tema, imagínate. Y tengo 600 libros de la Junta General originales. Fue por pura casualidad que yo veo una foto en un archivo de Colonia online que me dice, estaba mirando centenares de fotos y veo un campamento, una foto además insulsa, pero que pone, por casualidad leí, campamento de sordomudos de la Juventud Hitleriana. Digo, ¿cómo? A ver, sordomudos, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces empiezo a investigar y por supuesto en internet cero, nada, absolutamente nada. Entonces empiezo a sumergirme en mi biblioteca y en un libro moderno de la Hitlerjugend hay una anotación que me lleva a un link, porque claro, en internet tú sabes que hay millones de informaciones y ahí sí, a través de ese link, que llego a un tío que ha investigado un libro alemán que me lo compré enseguida y entonces de repente para mí se me descubre, y es ese capítulo, que había 3 secciones dentro de la Juventud Hitleriana de sordomudos, de ciegos y de discapacitados, con su hombrera, ojo, con su hombrera, que es el K, el A ver, sordomudos y la B, de blinde, de ciegos. O sea, increíble. Es decir, que toda la tipología o la leyenda negra de que, bueno, claro, la Juventud Hitleriana se esterilizaba y la raza aria y todas estas historias, que me parece muy bien, pero cuidado, tenían 3 secciones de sordos, de sordomudos, de ciegos y de discapacitados. Y ojo, en los discapacitados físicos y mentales, porque yo he ahondado, conseguí una cosa que sale ahí, que es una revista imposible, y la conseguí con uno de mis anticuarios de cabecera alemanes, que es la revista Die Quelle, que es la revista oficial de los sordomudos de la HJ, con el rombo encima de la HJI. Es decir, una cosa insólita. Y ahí habla incluso de epilépticos dentro de la Hitlerjugend, o sea que cuidado. Entonces ese capítulo para mí es muy importante porque es una cosa que para mí se me ha descubierto este año y ha sido realmente una revelación. Entonces quería remarcarlo porque me parecía importante. Sí, además es un cambio de paradigma
de lo que la gente normalmente piensa sobre la Hitlerjugend a lo que luego se puede encontrar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Montaraces, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Apagamos nuestra hoguera virtual tras pasar un buen rato con Javier Nicolás disertando un poquito sobre lo que son las Hitlerjugend desde el 22 hasta el 39. Y seguiremos aquí en contacto con él para ver lo que nos deparan los dos siguientes tomos, tanto el que trata sobre el tema de la guerra como el que habla de las juventudes de Europa. Nos quedamos con cosas insólitas, como esa sección especial que acaba de comentar. Como he dicho, muy buenas noches.